Antares, una supergigante roja, la estrella más brillante de la constelación de Escorpio, o eso creíamos. Antares es en realidad una supermáquina construida por seres eones desaparecidos ya. Esta máquina crea agujeros de gusano llamadas puertas. Bienvenidos al universo de Más allá de las puertas de Antares. Sanra. Los Sanra ahora son ciudadanos integrados del Senados de Isorian y desempeñan un papel importante en las Fuerzas Armadas. Este no siempre fue el caso, ya que durante la guerra en el espacio real entre Isor y Sankiri, los dos enemigos implacables lucharon por la posesión de los sistemas planetarios que se encuentran entre sus respectivos mundos de origen. La guerra Tan-Kiri-Isorian fue la guerra más grande y destructiva que se haya librado entre dos especies dentro de los límites del espacio-tiempo. Cuando esa guerra finalmente terminó, los Sankiri abandonaron su mundo y desaparecieron. Ni siquiera los isorianos podían adivinar a dónde iban, ya que incluso sus motores espaciales avanzados estaban limitados a velocidades sublímicas. Al entrar en el sistema natal de los Sans, la flota isoriana descubrió que el mundo natal de los Sankiri habían sido arrasados deliberadamente por sus antiguos habitantes. No quedaba ni un solo ser vivo. Su atmósfera fue lanzada al espacio, sus masas de tierra se convirtieron en magma fundido y sus océanos se evaporaron, y no quedó nada más que una cáscara ennegrecida. Los isorianos no aprenderían nada de sus enemigos a partir de los restos carbonizados de su mundo, lo que sin duda era lo que pretendían los Sankiri. A pesar de las intenciones de los Sankiri, la fusión imprevista entre el Intel impulsado por nanitos isorianos y las esporas de biosilicato de los Sankiri permitió a los isorianos inferir mucho sobre los logros científicos de los Sankiri. A pesar de esto, no fue hasta el descubrimiento de un criadero intacto en la luna de una antigua colonia de Sankiri que los isorianos tuvieron la oportunidad de estudiar a los Sankiri vivos. La luna donde se descubrieron los San y que recolonizaron como Sanra no formaba parte del Antarean Nesu y se encontraba a más de 20 años luz de la propia Isor. Ese mundo, con su población mixta de humanos y San, se llama Yark y sigue siendo parte del dominio de Isoriano en el espacio-tiempo local. Las criaturas nacidas posteriormente criadas eran, por supuesto, biológicamente una forma de criatura de silicato que los isorianos llamaran Sankiri. Al mismo tiempo, estas eran criaturas nacidas en el fragmento de Senados isoriano. Debido a que el Intel de isoriano ya había absorbido datos de la bioespora de Sankiri, la nanosfera fusionada se adaptó perfectamente para interactuar con las nuevas crías. Las criaturas efectivamente se convirtieron en parte del fragmento de isoriano de la misma manera que las poblaciones humanas de Senador. Para distinguirlos de los antiguos enemigos de los isorianos, la nueva raza influenciada por los humanos se conoció como los Sanra, los humanizados o renacidos San, aunque en el lenguaje cotidiano se les llamaba comúnmente San. Los San a veces se encuentran entre los viajeros civiles dentro del Senado, pero se ven con mayor frecuencia dentro de las Fuerzas Armadas del Senado. La destreza física de los San los convierte en efectivos soldados en innumerables situaciones de combate. De hecho, su estructura psicológica es de mucho sentido más compatible con el trabajo de hacer la guerra que la población panhumana de Isor. Los San son longevos y crecen constantemente a medida que envejecen, por lo que las estadísticas proporcionadas son un promedio. Si bien no son tan longevos como los panhumanos, el crecimiento constante significa que requieren de una edición genética extensa y compleja para suprimir los instintos de comer para crecer antes de que se vuelvan demasiado pesados, demasiado grandes o incapaces de ingerir suficiente comida para mantenerse con vida. También son hermafroditas, cambian de sexo para reproducirse potencialmente según las pérdidas entre su número y la proporción de miembros dominantes de cualquier sexo. La comunicación San es una combinación de sonido y olor.
Las feromonas realzan considerablemente el significado básico en el chasquido rítmico de sus mandíbulas. Esto significa que la mayor parte de la comunicación entre los San y los panhumanos tiene que ser mediada por el insoriano, algo que resulta natural para la gente del Senado, pero que tiende a hacer de los San una raza aparte de otras especies inteligentes. Los San de cualquier tipo indistintivamente cuentan y piensan en términos de formaciones de 4 quads y 8 San, octetos, haciendo coincidir su pensamiento de base 4 y 8, la cantidad de extremidades que tienen y la cantidad de dígitos en cada extremidad anterior. Sus comandantes terminan con títulos relacionados con el número de tropas en su jerarquía, como 64, 256 y el nivel superior 512. Cuando se combinan con su tendencia a sobreestimar las capacidades de los panhumanos, estos rígidos procesos de pensamiento los hacen inadecuados para el mando de alto nivel en la estructura militar del Senado, con o sin una amplia supervisión del Intel.